que la guerra primero que la guerra no soluciona nada. Queda muy en claro que las Malvinas fueron y serán argentinas. Se agrega ahora que 649 hermanos nuestros permanecen de guardia eterna en las islas. Yo creo que le estamos pasando el legado a las nuevas generaciones, que yo creo que con armas como el estudio, los trabajos. La historia es tremenda, pero la historia de mi llegada acá en 90 Madre vine al centro de combatientes hoy acá y realmente en mi cabeza se aparecieron un montón de recuerdos. Tal es así que me puse a llorar y me contuvieron todos acá. Son cosas que nos pasan, somos veteranos de Malvinas, realmente. Un poco te cuento, yo venía en el Canberra, en Malvinas estuve en la batería de tiro B en la península de Canberra, una batería de tiro de artillería que teníamos como objetivo defender un corredor aéreo hacia el aeropuerto. Y no nos rendimos, se rindió primero Puerto Argentino y nos hacen retirarnos para Puerto Argentino y defender Puerto Argentino. Pero el interín ya se había rendido, el 14 se rindió Puerto Argentino, fue el día que nos rendimos realmente. Idas y vueltas al puerto, el día 16 embarcamos en el barco Canberra. En el banco Canberra a mí me tocó estar en la sala, en la web de la clase B. Y la web de la clase B era un piso de alfombra, muy mullido para mí, y era de estar durmiendo en las trincheras, frío, húmedo, qué sé yo. De repente nos encontramos en ese lugar caliente, qué sé yo, y bueno, de ahí descansamos, realmente había terminado la guerra para nosotros, ¿no? Dentro del barco, los que organizaban nuestras vidas eran un grupo que pertenecía a la banda de los Royal Marines, la banda de música de los Royal Marines, y que organizaban nuestras vidas, que organizaban nuestras idas a las comidas, a almorzar, porque teníamos una comida o 2 comidas diarias. Llegamos al barco y olíamos muy feo, estábamos muy sucios. Ellos recuerden siempre nuestro estado. Entonces organizaron idas a bañarnos a los baños, al lugar. Y también idas y venidas al baño que había que organizar. Eso era todo medio caótico porque en la web donde estábamos nosotros, en lo que era la salón de la clase B, éramos más de 300 personas. Entonces, uno de los guardias galeses me pregunta quién sabe hablar inglés. Y yo sabía hablar un poquito de inglés, gracias al esfuerzo de mi mamá, que siempre me decía: nene, anda a estudiar inglés, que a vos te va a venir bien, en un momento te va a hacer falta. Y bueno, la cuestión que ese momento llegó y me pude contactar con el que es actual amigo mío, es Irfan Higgins, que es un músico de la banda galesa. Una banda de los Royal Marines. ¿Y ahí dónde estaban? ¿En qué lugar específicamente? Estábamos en el medio, o sea, volviendo desde Malvinas hacia Puerto Madryn. El destino todavía era incierto porque el barco estuvo quieto un día en el medio del mar porque todavía no se había firmado la rendición ahí, en ese momento. Entonces,
bueno, empezamos a hablar con Irfan de rugby, porque yo jugaba al rugby en ese momento y para los galeses es religión el rugby. Y ahí, viste, yo sin hablar demasiado inglés, pero si el otro te quiere entender, te haces entender rápidamente. Y bueno, ellos yo tuve la suerte de recorrer el barco Canberra con él, conocer a sus compañeros de cuarto, digamos, en el Canberra, que eran también músicos, que ahora, pasados los 40 años, también se reunieron y me mandaron saludos. Ellos se acuerdan mucho más de mí, pero yo no tanto de ellos, pero sí me acuerdo de la situación que fui a verlos a ellos, a su camarote. Y también recorríamos el barco con Irfan en distintas recorridas, él me iba presentando gente, y realmente para mí, para un soldado de 20 años en ese momento, el encontrar nuevamente sonrisas, el encontrar nuevamente gente para hablar, y era un poco como, para mí fue un poco como volver a la vida, realmente esa imagen que tengo de Canberra con ellos. Bueno, y te cuento que en una de esas recorridos nos sacamos una foto entrando al Golfo Nuevo, que ya nos escoltaba el buque el instructor Santísima Trinidad. Y en esa foto me dice: quédate tranquilo que yo te la mando a tu casa. Bueno, yo le di la dirección de mi casa, y a los 3 o 4 meses apareció esa foto en mi casa, con una foto también de él con su familia. Se ve que también en nuestras charlas dentro del barco habíamos hablado de nuestras familias, o lo que los extrañábamos a nuestras familias también. Desde ese momento, todos los años, recibo para Navidad una postal de él, y yo también en correspondencia le mando una. También pasaron los años y fuimos viendo cómo crecían nuestras familias, y todas estas situaciones. En el 2018 resulta que juega el equipo de Gales en Argentina, viene a hacer una gira de rugby, y él me dice: yo voy a ir a ver quiero ir a ver a Gales contra los Pumas en Argentina, y voy a ir a visitar. Bueno, perfecto, vamos a ir juntos. Jugaba en Santa Fe. 36 años después se dio la casualidad que ese partido fue el 16 de junio, el mismo día que en 1982 yo lo había conocido a Irfan en el Canberra. Y son coincidencias que van marcando todas las historias, ¿no? Después tuve la suerte de él, bueno, por supuesto, recorrí con él todo Buenos Aires, le mostré todo lo que es Buenos Aires. Quiso rendir sus respetos en el Monumento de los Caídos en Retiro, de la cual tenemos una foto muy linda. Y después fui invitado por él a ir a Cardiff. Y en Cardiff conocí a sus familias, conocí su tierra, y también fuimos a rendir mi respeto a los caídos ingleses en Cardiff. Y de después de ese, cuando se conocieron, ¿no?, en el barco, de ahí a cuándo se separaron, y cuándo, o sea, usted fue para Puerto Madryn y él se fue para sus tierras, ¿o cómo fue? Mira, la separación también fue, hay una foto muy linda, porque resulta que yo estaba bajando del barco, y me llama Irfan acá en Puerto Madryn, ya directamente estábamos bajando, y me dice que nos van para sacarnos una foto con la prensa de los Royal Marines. Y resulta que, bueno, esa quedó una foto que nos estamos dando la mano. Yo realmente bajando y volviendo a Madrid, volviendo a mi casa, y él volvía
Creo que volvió el barco, el Canberra volvió nuevamente a Malvinas, recogió una serie de tropas de allá y después recién él fue para Inglaterra. La promesa en ese apretón de manos era nuestras caras, volvamos a vernos, ¿no? Por suerte pudimos volver a vernos 36 años después. Yo después yo bajé en Puerto Madryn. En Puerto Madryn, lo que yo me acuerdo realmente era todo muy hermético. Nos subieron a un camión. En el camión nos habían prohibido levantar las lonas, pero de repente el camión paró en algún lugar de la ciudad y era como que el pueblo nos quería ver. A mí me decían, ¿tenés un teléfono? Llamo a tu casa. Y son cosas que se fueron dando. Y perdón la emoción, ¿no? Realmente. Estos días para mí son muy, muy complicados. No, muy de recuerdos realmente. Porque fue ya te digo, Puerto Madryn lo recuerdo como el lugar donde, el puerto mismo, donde yo volví a ver colores que no eran el verde, el gris, el cemento y el barro. Había colores rojos, había colores amarillos que yo tenía. Yo recuperé la sonrisa en Puerto Madryn. ¿Y cómo fue ese recibimiento de la gente ahí, si recuerdas? Mirá, lo que yo me acuerdo es que nos daban todo lo que podían, lo que queríamos. O sea, ¿qué necesitan? Yo lo que más quería era que se comuniquen con mis padres, para decirles que estoy bien. Y dos familias me han dicho ahí en el, dame el teléfono que llamamos a tu casa. En mi casa volvieron a vivir todos también. No me acuerdo los nombres de estas familias. Sí, en su momento yo había ido, un año anterior había venido a Puerto Madryn de paseo y habíamos conocido a un grupo de chicos, entre ellos una chica que se llama María Cecilia Calvo, que su padre era el director de una escuela y su madre también era profesora de escuela. Y me cuentan después a posterior que gracias a que el padre era director de una escuela, ellas pudieron romper las vallas, atravesar las vallas que habían interpuesto, que habían puesto el gobierno militar de esa época, y habían podido ir a ver si yo estaba en la lista de Cruz Roja que habían hecho en la barraca Lausen, en ese momento, esa barraca de remate de ovejas que en ese momento. ¿Y de dónde estaba su familia? ¿De dónde es? Mi familia es de Buenos Aires, de Olivos. De Olivos. Y ahí tenía que venir para Buenos Aires después, ¿no? ¿O cómo fue ese trayecto? De ahí fue muy rápido todo. Fuimos el otro día también pasó algo en el avión, fuimos desde Madrid, fuimos en camiones, fuimos a Trelew, en la base SAR. Nos embarcamos en toda la batería, éramos 114 partimos y 111 volvimos. Y era un avión de línea de la empresa Austral que nos traía hasta Palomar. Y me acordaba el otro día que comandante, azafatas y gente a bordo juntaba todo lo que tenía, galletitas, cigarrillos, qué sé yo, caramelos, y lo había puesto en una bandeja y nos iba pasando eso para darnos, ¿viste? Y ellos nos llevaron hasta el Palomar. Desde el Palomar era un sábado a la noche y fuimos en camiones hasta la Escuela General Lemos, la escuela de suboficiales General Lemos en
en Campo de Mayo. Y ahí estuvimos el día domingo y todo el día lunes, que nos bañamos, nos daban comida para engordarnos, para mejorar nuestro aspecto, como para entregarnos a nuestras familias, entregarnos a la vida. El día lunes nos hicieron firmar un pacto de silencio, que no podíamos, nos hicieron firmar unos cuestionarios y que no digamos nada de lo que nos había sucedido en la guerra. Y así tan alegremente salimos a la calle. ¿Qué es eso? La post fue también medida complicada para muchos. Yo tuve la suerte de tener siempre el apoyo de mi familia, que volví a la facultad, volví a estudiar. Pero bueno, realmente después un gobierno democrático nos dio una pensión en el año 90, y después en el año 2007 otro gobierno nos significó nuestras pensiones, y recién a los 25 años. Y bueno, y ahora estamos a 40 años de lo que pasó. Yo me animé a venir acá a Madrid 40 años después. Realmente el recibimiento que tuve con la gente acá del centro de Madrid, con uno más. ¿Se reencontró con compañeros de...? Me reencuentro con compañeros en mi batería, sí, viste, yo me veo asiduamente con ellos. Lo que pasa es que esta parte de la historia que uno vuelve sobre sus pasos, digamos, sobre sus caminos, realmente solamente acá, qué es eso. Recién hablábamos con Daniel, con los chicos de acá de Madrid, y realmente son cosas que nosotros fuimos atravesados por una guerra, que es como que te atropella un camión con doble acoplado. De repente así tranquilamente nos mandaron a la vida, realmente. Y así pudimos recomponernos realmente como pudimos, ¿no? Pero tuvieron que pasar 25 años para que volvamos a hablar en el año 2007 y 40 años para que volvamos a juntarnos a recorrer. Yo en mi caso, todavía no fui a Malvinas, tampoco no sé si voy a ir. ¿Y usted vive en Buenos Aires? Yo vivo en Buenos Aires, sí. Vivo en Buenos Aires, soy ingeniero civil, desarrollé toda una carrera. Ya te digo, la posguerra fue gracias a la familia. Mi familia, soy casado, tengo 2 hijos, y la contención de amigos y todo eso me hicieron a mí estudiar. Me recibí de ingeniero civil. Para empezar a ir a mis primeros trabajos no podía decir que era veterano de Malvinas, porque si no seguro que no me tomaban. Y entonces era una cosa que no poder hablar, que habíamos firmado en el año 1982, era por algo realmente. Recién, siempre igual, de todos modos, hay que decirlo, siempre fuimos muy comprendidos por la gente, por los pueblos, por el pueblo. Siempre tuvimos una comprensión y siempre nos han abrazado. ¿Qué mensaje pudo dejar? Mensaje que la guerra primero que la guerra no soluciona nada. Queda muy en claro que las Malvinas fueron y serán argentinas. Las mismas, o sea, yo siempre digo lo mismo, o sea, por cuestiones históricas, políticas y en realidad porque se agrega ahora que 649 hermanos nuestros permanecen de guardia eterna en las islas. Y bueno, y ahora yo creo que le estamos pasando el legado a las nuevas generaciones, que yo creo que con armas como el estudio, los trabajos y el desarrollo profesional de la juventud,
vamos a poder, tarde o temprano, ese es el camino para que las Malvinas vuelvan a ser argentinas.